de lo que era los factores abióticos y empezamos a hablar de lo que es la radiación solar. Si se acuerdan, estábamos empezando a hablar de los factores abióticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los factores abióticos, no únicamente es la radiación solar la que es un factor abiótico, ¿sí? Dijimos que había varios. ¿Quién me menciona los otros factores abióticos que hay dentro del ecosistema? Son los que no tienen vida. El clima, muy bien. Ajá. El agua y el suelo. El agua, el suelo y el relieve. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores abióticos, nos referimos a esos elementos del ambiente que no tienen vida, pero que son necesarios para la vida en el planeta y en el funcionamiento del ecosistema. Ahora, otro factor y el que vamos a mencionar es el clima, muchachos. ¿Qué es el clima? Cuando nosotros hablamos del clima, nos referimos a ese conjunto de fenómenos meteorológicos que van a suceder en la atmósfera y que van a influir en un punto determinado de la superficie terrestre. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Cuando nosotros hablamos del clima, siempre nos vamos a referir a él como la definición es la suma de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. ¿Estamos? Por ejemplo, muchas comillas, todos los fenómenos meteorológicos que van a ocurrir en la atmósfera van a influir en un punto determinado de la superficie terrestre. ¿Sí? Eso es el clima, muchachos. Es la suma de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos del clima, lo primero que tenemos que hacer mención es de la atmósfera. ¿Por qué? Porque el clima se da en la atmósfera, pero no en toda la atmósfera, muchachos. La atmósfera es una capa, la podemos definir a la atmósfera como esa capa de gases que envuelve a la Tierra. Eso es la atmósfera, la capa de gases que envuelve a la Tierra. Nuestra atmósfera, jóvenes, es muy delgada. Podemos creer que es una atmósfera muy, muy extensa con respecto al tamaño de nuestro planeta, pero no es así. Nuestra atmósfera, su última capa de la atmósfera empieza a los 600 kilómetros de altitud. Aproximadamente de aquí a donde son 600 kilómetros, de aquí a San Luis, a lo mejor, de aquí a ¿qué será? Aguascalientes, por allá. O sea, en línea recta, eso sería, ¿sí? El grosor de nuestra atmósfera. Con respecto al tamaño de nuestra Tierra, la atmósfera es sumamente delgada, ¿sí? Si nuestro planeta Tierra fuera un globo y a ese globo lo barnizamos, nada más lo barnizamos, el grosor del barniz sería el tamaño de nuestra atmósfera con respecto al tamaño de la Tierra. Imagínense, es muy delgada, pero es sumamente importante para el funcionamiento del planeta. Entonces, cuando hablamos de la atmósfera, nos referimos a esa capa de la Tierra, ¿sí? Compuesta de gases, ¿sí? Que la envuelve, ¿sí? La atmósfera es la capa de gases que envuelve a la Tierra. Nuestra atmósfera se encuentra dividida en 5 capas a su vez. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. ¿Estamos? Nuestra atmósfera se divide en estas 5 capas. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera, a pesar de ser tan delgada, es muy diversa en su composición. ¿Por qué digo que es muy diversa, jóvenes? Porque nuestra atmósfera, sí, no es homogénea en su composición. ¿Qué quiero decir con que no es homogénea en su composición? Que no es toda igual. ¿Estamos? Nuestra atmósfera a su vez se va a encontrar compuesta por 5 capas. ¿Cuáles van a ser esas 5 capas? Ya les dije, la troposfera, la mesósfera, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. Aquí más o menos les hice un esquema, ¿sí? Nuestra atmósfera es esto, suponiendo. Esta es la superficie terrestre, que estamos nosotros, y la capa en la que estamos nosotros, en contacto con la atmósfera, se llama troposfera, y es en ella en donde se llevan los fenómenos meteorológicos, en la troposfera, ¿sí? La troposfera va del nivel del suelo a los 15-17 kilómetros de altitud aproximadamente,
Luego tenemos la estratosfera. La estratosfera es esa capa de la atmósfera que está dividida a su vez en capas o estratos. Si ustedes observan mi esquemita, ahí vemos una capa. Esa capa que se encuentra dentro de la misma estratosfera se llama, le decimos la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra aproximadamente de donde estamos, en línea vertical hacia arriba. Vamos a encontrarla entre los 25 y 35 kilómetros de altitud. No está más lejos, ¿sí? La capa de ozono es esa que nos protege de los rayos UV, es un filtro para nosotros, ¿sí? Y se encuentra dentro de lo que es la estratosfera, ¿sí? La estratosfera va de los 15, 17 kilómetros de altitud a los 50 kilómetros de altitud. Esa es la estratosfera. Y se llama estratosfera porque está compuesta por capas o estratos. ¿Sí, muchachos? Luego tenemos la siguiente capa que va de los 50 a los 80 kilómetros de altitud, que se llama mesósfera. La mesósfera está compuesta por nubes de cristales de hielo, ¿sí? Por lo que esta capa alcanza una temperatura de menos 110 grados centígrados. ¿Estamos, muchachos? En esta capa es donde se destruyen los meteoritos que llegan del espacio exterior, ¿sí? En esta capa. Luego tenemos la siguiente capa, que es la ionosfera o termósfera. ¿Por qué se llama ionosfera o termósfera? Ionosfera porque está compuesta por iones, ¿sí? Aquí los gases de la atmósfera se descomponen en sus partículas eléctricas, ¿sí? Y entonces está toda compuesta de iones. ¿Qué sucede al estar compuesta por iones? ¿Sí? Los iones, al tener fricción unos entre otros, van a provocar que se calienten. Y en esta capa vamos a tener cerca de 1500 grados centígrados, ¿sí? Esta capa se encuentra a una temperatura de 1500 grados centígrados. Y luego, por último, tenemos la exósfera. La exósfera va de los 600 kilómetros hasta que se confunde con el espacio exterior. La capa más gruesa es la termósfera o ionosfera. Esta capa empieza a los 80 kilómetros de altitud y termina a los 600, donde empieza la exósfera. En esta capa de la exósfera, muchachos, es donde gravitan los satélites artificiales, donde están orbitando los satélites artificiales, ¿sí? Esta capa ya es donde nosotros, donde nuestra atmósfera ya empieza a perderse con el espacio exterior, y ahí tiene su límite. ¿Estamos? Pues en esta estructura de la atmósfera, muchachos, a pesar de que es tan diversa nuestra atmósfera, los fenómenos meteorológicos únicamente se van a presentar en esta capa de la atmósfera, en la troposfera, que es donde estamos nosotros. En la troposfera, que va del nivel de la superficie terrestre a los 15, 17 kilómetros, es donde se llevan a cabo los fenómenos meteorológicos. ¿Y qué son los fenómenos meteorológicos, muchachos? Son todos esos cambios que se presentan en la atmósfera, como las precipitaciones, que pueden ser lluvia, granizo, nieve, llovizna, ¿sí? Los tornados, las nubes, el viento, el halo solar, el halo lunar, ¿sí? Todos esos son fenómenos meteorológicos, pueden ser pueden ser lumínicos, ¿sí? O pueden ser acuosos, como las precipitaciones, ¿estamos? Pero son fenómenos meteorológicos. Todo eso que se presenta en la atmósfera son los fenómenos meteorológicos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque en la atmósfera es donde se da el clima. Y si les digo que en la atmósfera, específicamente en la troposfera, es donde se llevan los fenómenos meteorológicos, es ahí donde se origina el clima, en esa primer capa de la atmósfera. ¿Estamos? En esa primer capa de la atmósfera, que se llama troposfera, es donde se dan los fenómenos meteorológicos y es donde se origina el clima. ¿Estamos? No sé si hasta aquí me entendieron. ¿O me regreso? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Gracias, Coral. Ahora, cuando nosotros hablamos del clima, ya les di la definición del clima. Dice que el clima es la suma de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera con respecto a un punto en la superficie terrestre. Estamos, todo lo que se lleva a cabo en la atmósfera con respecto a un punto en la superficie terrestre va a repercutir en ese punto. Sí, nosotros normalmente tenemos la mala información de que nos da en las noticias, en el internet buscamos clima
y nos dan el estado del tiempo. No es lo mismo, muchachos. Una cosa es el estado del tiempo o el tiempo atmosférico y otra cosa es el clima. Cuando las noticias salen y nos dicen, el clima con la señora del clima, Raquel Méndez, que yo veía las noticias, ¿no? O con fulano de tal, el clima. No nos da el clima esa persona, nos está dando el estado del tiempo, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque el estado del tiempo, muchachos, es un conjunto de condiciones que van a prevalecer en cierto momento, nada más. Estamos y en un lugar determinado. Son las condiciones para cierto momento y un lugar determinado. ¿Qué condiciones? Viento, precipitación y humedad. Principalmente son esas condiciones y es lo que nos dan, ¿sí? Las características del viento, que si va a haber o no precipitaciones y la temperatura, ¿no? También nos la dan. Bueno, pues eso nada más es el estado del tiempo. Y entonces el clima, ¿cómo es o cómo se obtiene? Bueno, el clima, jóvenes, se obtiene a partir de un estudio que se lleva de 10 a 20 años de las condiciones atmosféricas, de los fenómenos meteorológicos en un punto de la superficie, en un lugar. ¿Estamos? Por ejemplo, yo quiero saber el clima de Toluca. El clima de la ciudad de Toluca, ¿sí? Pues voy a ver, voy a conocer su media de temperatura del mes más cálido, su media de temperatura del mes más frío, ¿sí? Y su cantidad de precipitaciones anuales. Conozco esta información de cada mes, de cada día, de cada mes, de cada año, y voy a sacar un promedio durante 20 años. Y el promedio que me establezca, tanto de precipitaciones, como de temperaturas más elevadas, como temperaturas más bajas, me va a dar el clima. El clima no se obtiene nada más con salir y ver el estado del tiempo y decir, ay, está nublado. ¿Qué feo está el clima? Normalmente decimos, ¿qué feo está el clima? Hoy amaneció el clima muy feo. No, eso no es el clima, es el estado del tiempo. Se los comento porque es importante que también nosotros sepamos eso, ¿sí? Entonces, el clima es un estudio, es un análisis estadístico de las condiciones de temperatura, precipitaciones, insolación y de todos los elementos del clima para un lugar en un periodo de 10 a 20 años. Puedo hacer un estudio de 10 años o puedo hacerlo de 20 años y me va a dar el clima. ¿Estamos? Yo no puedo decir únicamente por conocer las condiciones del estado del tiempo qué clima es el que tenemos. ¿Estamos? Bueno, es algo importante que quería hacer la diferencia. Ahora, el clima, muchachos, tiene elementos. ¿Qué son los elementos? Los elementos son esas características que lo van a identificar. Por ejemplo, una persona. Estatura, color de pelo, talla, serían esos elementos. En el clima, los elementos van a ser la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, la nubosidad y el viento. Pero ya se los mencioné. Son seis elementos. Esos elementos, muchachos, nos van a decir, o son las características que todo clima debe tener. Por ejemplo, el clima seco. ¿Tiene temperatura? Sí, temperaturas muy elevadas, humedad, baja humedad, ¿sí? Nula nubosidad. Los climas tropicales, excesiva humedad, elevadas temperaturas, ¿sí? Y ¿qué más les dije? Y abundante nubosidad. ¿Estamos? ¿Sí? Todos los climas tienen estos elementos, ¿en qué? En mayor o menor cantidad. Pero todos los climas tienen esos elementos que van a ser los que los caractericen, los que les den esas características. Ahora, ¿cuáles son estos elementos, muchachos? ¿Cuáles son estos elementos y qué son? Dentro de los elementos del clima, muchachos, vamos a tener, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura se define como la cantidad de calor que existe en la atmósfera. Eso es la temperatura. Cuando estamos hablando del clima, obvio, si hablamos de la temperatura de un individuo, es la temperatura corporal, ¿sí? En el caso del clima, la temperatura es la cantidad de calor existente en la atmósfera. ¿Estamos? Temperatura es la cantidad de calor existente en la atmósfera.
y esta se mide por medio de grados Celsius o centígrados o grados Fahrenheit. ¿Estamos? Dependiendo de la región. La unidad de medida más comúnmente utilizada es los grados centígrados o grados Celsius. ¿Estamos, chicos? Entonces, ese es el primer elemento del clima. Hay otro elemento, por ejemplo, la nubosidad. ¿Qué es la nubosidad, muchachos? ¿Quién me puede decir qué entiende por nubosidad? La nubosidad, dice profesor. ¿Qué es la nubosidad? ¿No se refiere a algo así como de las nubes, la cantidad de nubes o algo así, profesora? Sí, la nubosidad se refiere a la cantidad o tipos de nubes que hay en la atmósfera. Dentro de la nubosidad, muchachos, primero tenemos que la nubosidad es, perdón, la nubosidad es ese vapor de agua que sube a la atmósfera y se condensa. La nubosidad es el agua cuando ya se condensó, ese vapor de agua cuando ya se condensó. Cuando se condensa, el estado del agua pasa de vapor a líquido. El proceso de condensación consiste en que el agua pasa de vapor a líquido. ¿Ok? Las nubes es agua en estado líquido. Nosotros podríamos creer, no, pues es vapor. No, no, no. Las nubes es agua en estado líquido. Pero las partículas son muy pequeñas, por eso pareciera que es vapor de agua, pero no, es agua en estado líquido. Y en las nubes se van a realizar una serie de movimientos convectivos que van a propiciar la precipitación, ¿sí? Ya ahí las partículas de agua se juntan unas con otras y entonces, ¿qué pasa? Se precipitan, ¿sí? Pero entonces, las nubes es el resultado del vapor de agua que se condensa. Y de acuerdo a sus, ahí se va a medir, por ejemplo, la nubosidad se mide en octas. ¿Qué es una octa? Un octavo de una parte, de un total, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, los que se dedican a los meteorólogos o climatólogos que se dedican, principalmente los meteorólogos, que se dedican a observar las características de los fenómenos meteorológicos, lo que hacen es, observan el cielo, dividen, hacen un entero, pues, de ese cielo y lo dividen en 8 partes. Y lo que observen de esas ocho partes, que está cubierto de nubes, es lo que ellos definen como octas. Podemos ver el cielo totalmente nuboso, con nubosidad, y podemos decir, cielo con 8 octas de nubosidad. Pero el cielo está totalmente despejado, 0 octas. Pero vemos que, por ejemplo, hay un cielo medio nublado. Pues, de acuerdo a las partes que de ese total que estamos viendo, sean cubiertas por nubosidad, 2 octas, 3 octas, 4 octas, ¿sí? La nubosidad se mide en octas. Una octa es un octavo de un total. Y ese total es lo que se alcanza a observar del cielo, ¿sí? De acuerdo a la altitud o a la altura en la que se encuentran las nubes, vamos a tener distintos tipos de nubes. Las nubes más altas, ¿sí?, se les llama cirros o cirrostratos o cirrus o cirrocúmulos cirrostratos. ¿Qué quiere decir esto? Las nubes altas, ¿sí?, tienen, ese es el nombre que se les da, ¿sí? Normalmente son cirrus. ¿Qué características tienen ese tipo de nubes? Las nubes altas son nubes que no llueven, que no precipitan, son nubes que se encuentran compuestas por cristales de hielo, ¿sí? Cuando hablamos entonces de ese tipo de nubes, son esas nubes que vemos que tienen características como si estuvieran desgarradas, que únicamente se ven como si fueran tiras en grandes capas, ¿sí? Ese tipo de nubes es cuando la gente que se dedica al campo, la gente que se dedica, o la gente mayor, dicen, va a ser frío. ¿Por qué? Porque están viendo este tipo de nubosidad. Son nubes muy altas que tienen características de ser capas que son como grandes capas desgarradas.
¿sí? Esos son los cirrus. Luego tenemos, esas nubes van de los 6,000 a los, de los 6,000 a los 12,000 metros de altitud, son las nubes más altas. Son nubes que no precipitan, jóvenes. Estamos, las nubes altas que van de los 6,000 a los 12,000 metros de altitud, o sea, 12 kilómetros, ¿sí? Son nubes que no precipitan. Luego tenemos las nubes medias. ¿Cuáles son las nubes medias, muchachos? Son nubes que pueden provocar tormentas. Son nubes que pueden provocar tormentas. Son nubes que, que nosotros normalmente observamos como si fueran, ¿cómo les explico? Grandes cúmulos, ¿sí? Cúmulos o algodones, ¿sí? Ese tipo de nubes, muchachos, a ver, déjenme si encuentro una imagen para compartirles, para que se den una idea de los tipos de nubes. A ver, espérenme. ¿Dónde están? Aquí. A ver. No se me vayan. A ver, les voy a compartir una pantalla. ¿Sí? Ahora déjenme ver cómo regreso. Ok, no. Ay, Dios mío.
A ver, chicos, me salí sin querer. A ver, entonces, les decía que la nubosidad se refiere al agua que se encuentra condensada en la atmósfera, y nos permite saber qué características de fenómenos meteorológicos como las precipitaciones van a existir o van a presentarse de acuerdo al tipo de nube, ¿sí? Les decía, las nubes se pueden clasificar nada más por sus nombres, cúmulos, estratocúmulos, todos esos, ¿sí? O bien por nubes altas, medias y bajas. Las altas se encuentran de los 6.000 a 12.000 metros de altitud, las medias de los 2.000 a los 6.000 metros de altitud, y las nubes bajas se encuentran de la superficie a los 2.000 metros de altitud. ¿Estamos? Bueno, ahora, esos son ¿qué les dije? El primero, sí, de elementos del clima, la temperatura, la nubosidad, la precipitación es otro elemento del clima. ¿Qué es la precipitación, muchachos? La precipitación, en su definición más simple, se refiere a qué? A la caída de agua de las nubes. Eso es la precipitación. Pero recordemos que el agua puede caer en estado sólido, granizo, nieve, o en estado líquido, la lluvia. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la precipitación es otro elemento del clima, ¿sí? Que se refiere a la caída de agua de las nubes, ¿sí? Y puede ser nieve, granizo, llovizna, lluvia. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo podemos medir la nubosidad? Perdón, las precipitaciones. Las precipitaciones se miden con un elemento que se llama pluviómetro. Pluviómetro, el término pluvio quiere decir de precipitación, ¿sí? O lluvias. Pluviómetro es una tina que se pone en una estación meteorológica que tiene una escala en un extremo. Esa tina tiene una escala en un extremo y nos va a medir la cantidad de milímetros que se precipitan, ya sean diarios, semanalmente, ¿sí? Normalmente la precipitación se va a tomar todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede evaporarse el agua que contiene el pluviómetro, porque está a la intemperie, porque se llena con las precipitaciones. ¿Estamos? En una estación meteorológica hay termómetro, veleta de los vientos, pluviómetro, barómetro y infinidad de instrumentos que miden las condiciones ambientales, y uno de ellos es el pluviómetro. Es una tina, ¿sí? Con una escala, ¿sí? En una escala en un extremo que mide los milímetros que se precipitan diariamente, y después hace un promedio semanal, mensual o anual. ¿Estamos? Entonces, la precipitación es la caída de agua de las nubes, ¿sí? En forma de granizo, nieve, lluvia, llovizna. ¿Estamos? Luego, ¿qué otro elemento tiene el clima? Temperatura, precipitación, nubosidad, viento. ¿Qué es el viento, muchachos? El viento se define como las masas de aire en movimiento, ¿sí? Nosotros cuando hay viento cometemos el error de decir, ay, hay mucho aire. Pues sí, siempre hay aire. Si no hubiera aire, pues estaríamos azules, que no tendríamos oxígeno. Que el aire es esa combinación de qué, de gases que hay. Entonces, nosotros vamos a entender por viento el movimiento de las masas de aire. Todas las masas de aire, muchachos, ¿sí? Se van a desplazar, y ese desplazamiento de las masas de aire es a lo que se le denomina viento. Luego tenemos otro elemento del clima, que es, digamos, temperatura, precipitación, nubosidad, viento, la humedad. ¿Qué es la humedad? ¿Qué entienden por humedad? La humedad se define, chicos, como la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Estamos? El vapor de agua en la atmósfera, sí, dependiendo de la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, va a ser la cantidad de humedad que hay. Cuando nosotros hablamos de la humedad, nos permite conocer qué tanto agua se está evaporando. Normalmente la humedad proviene de la evaporación.
¿Estamos? La humedad proviene de la evaporación que se hace de las masas de agua continentales como lagos, ríos o las masas de agua oceánicas. Acuérdense que se evapora el agua y ese vapor que hay en la atmósfera, ¿sí?, es la humedad. Pero también hay otro lugar de donde proviene la humedad o el vapor de agua. Proviene de la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? La evapotranspiración es ese proceso mediante el cual los vegetales, las plantas, ¿sí?, eliminan el exceso de agua que tienen y la evapotranspiran y sube a la atmósfera en forma de vapor, ¿sí?, por medio de membranas de las hojas que tienen en las hojas. Entonces, la humedad también proviene de la vegetación. Yo les comentaba a algunos compañeros en otras clases que puede haber lugares en los que nosotros, que en el lugar donde esté no esté precipitando, que no esté lloviendo, pero podemos llegar a tener la ropa mojada. ¿Por qué? Porque hay mucho vapor en la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, una vez yo fui a las lagunas de Montebello, que pertenecen a lo que es la selva lacandona, en Chiapas, y es en serio, traíamos la ropa y la ropa estaba húmeda. ¿Por qué? Por la excesiva humedad que había en el ambiente, y no estaba lloviendo, simplemente era la gran cantidad de humedad o de vapor de agua que había en ese espacio. ¿Por qué? Porque hay excesiva vegetación. Y aparte están las lagunas, que son cuerpos de agua, o lagos, que es el nombre más correcto. Y entonces nosotros tenemos que había gran cantidad de humedad atmosférica, ¿sí? Entonces, otro elemento del clima es la humedad, ¿sí? Es la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera y se mide por medio de un instrumento que se llama higrómetro. ¿Estamos? Bueno, y por último, la presión atmosférica. Jóvenes, ¿qué es la presión atmosférica? Eso ustedes lo saben porque ya casi son ingenieros y es un elemento que dentro de la física se los enseñan. ¿Qué es la presión atmosférica? Jóvenes, ¿sí me están oyendo? Sí, profesora. Sí, profesora. Que no me contestan. La presión atmosférica es el peso de una columna de aire, ¿sí?, sobre un cuerpo o cualquier punto en la superficie terrestre. ¿Estamos? Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica, tenemos que entender que sobre cualquier punto en la superficie terrestre se ejerce el peso de una columna de aire, ¿sí? Este elemento dentro del clima, esta característica dentro del clima es un elemento porque influye, por ejemplo, en lo que es el movimiento de las masas de aire. Los vientos se van a desplazar siempre de una zona de mayor a menor presión. Por eso se forman los huracanes. Porque cuando en la superficie de los océanos, hay elevadas temperaturas, se forma una zona de baja presión. Y al formarse una zona de baja presión, entonces, si la ley de los vientos nos dice que los vientos se desplazan de las zonas de mayor a menor presión, todos los vientos van a llegar a ese punto, ¿sí? Y entonces es cuando se forma una tormenta tropical y si siguen las condiciones, se forma un huracán, tifón o ciclón, o como dicen en Oceanía, Willy Willis. Entonces, la presión atmosférica es un elemento del clima que nos permite también identificar las características atmosféricas de este. Chicos, el tema del clima es muy extenso. Nos faltaría demasiada información todavía, ¿sí? Pero, le mencioné lo más importante. Todavía nos faltó comentar los factores del clima. Si hay oportunidad en la siguiente clase los mencionamos, ¿sí? A partir de estos elementos es que se da una clasificación climática. Una clasificación climática que nos permite identificar cerca de 14 climas, son 14 climas en el planeta. Esa clasificación la estableció un señor que se llama Vladimir Köppen, ¿sí? A inicios del siglo pasado. Y sigue vigente. Esta clasificación climática de Köppen nos permite identificar qué tipos de climas hay
en el planeta a partir de 5 grandes regiones: seco, tropical, templado, frío y polar. Que lo simbolizó con 5 letras: A, B, C, D, E, y a la que se le unieron nuevos elementos. Chicos, hasta ahí la vamos a dejar. Les voy a dejar una tarea para complementar el tema. Y acuérdense que no tengo examen escrito, que no voy a hacer examen escrito mientras yo vea los resultados que sean positivos para esta evaluación. Si no, me voy a ver la necesidad de hacerlo para la siguiente evaluación. Pero por lo pronto en esta no hay examen. Los voy a evaluar con lo que me han entregado, ¿sí? Entonces, esta es la última actividad que voy a evaluar. La semana que entra les voy a dar calificaciones. ¿Estamos, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. De acuerdo, Sí, de acuerdo. de acuerdo a lo que me han entregado. ¿Ok? Claro. Esta es la última tarea. Se las envío un ratito por Classroom. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ya para que se vayan a nuestra clase. ¿Sí? Está bien. A ver, permítame un segundo. Rodrigo, Hugo y Luis Manuel, ¿pueden activar su cámara, por favor? Sí. Listo, profe. Entonces nos estaríamos viendo el próximo fin de semana y ya ese día de calificaciones, ¿sí, chicos? Sí. Gracias. Sí, Vayan a está nuestra bien. clase.